yo escribí un artículo que lo pueden consultar ahí en la página web del Mensajero Cristiano sobre el tema de Dignitas Infinita, que lo titulé Francisco y su filosofía, 2 pasos adelante, 1 paso atrás. ¿En qué lugar queda Dignitas Infinita frente a Fiducia Súplica ni frente a los últimos meses de apertura de la Iglesia Católica al progresismo? ¿Por qué esto, no? Porque el documento Dignitas Infinita, para los que se están conectando ahora, trajo esto de calificar la teoría de género y las operaciones de cambio de sexo dentro de una lista de violaciones graves a la dignidad humana. Entonces muchos, como dijimos antes, al ver este documento, sentenciaron de que Tucho Fernández volvió a la ortodoxia o por miedo a las protestas que hubo de muchas conferencias episcopales o porque vio que tenía que volver, ¿no? O como que se arrepintió y decidió sacar este documento para tranquilizar las aguas. Entonces, el documento además no solamente habla de estos dos, ¿no? Sino que hace una separación entre 4 secciones de la dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y la dignidad existencial. Pero habla de otros temas que también son temas que vamos a ver que proceden de un tipo de, por lo menos, discurso progresista, aunque no se note a simple vista. Pero lo primero que hay que decir es que el documento no fue escrito por Tucho Fernández. Excelente, buen punto. Claro, fue escrito por el ancianito que ven acá, Ladaria, Francisco Ladaria, que fue el anterior prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que antes se llamaba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es un documento que venía trabajó cerca de 4 o 5 años. Lo empezó en 2019, obviamente junto con el colegiado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y desde el 2019 hasta el 2023, mediados del 2023, que dicen que este cardenal Ladaria, cuando se enteró de que Francisco había elegido al nuevo prefecto Víctor, él lo encajonó, lo que escribió de este documento. Entonces, lo primero que hay que aclarar es esto, o sea, a todos los que piensan que es un documento de Tucho Fernández, no es un documento de Tucho Fernández y no es un documento que comenzó Francisco, ni siquiera fue un documento que Francisco pidió en su momento. Luego sí hizo algunas aclaraciones Francisco que vamos a ver, pero es un documento que sale exclusivamente del cardenal Ladaria, que al igual que su predecesor Müller, eran muy conservadores y eran personas que activamente hablaban en contra de la ideología de género y hablaban en contra de lo que es el progresismo. Eran muy críticos y esto lo vamos a ver en las declaraciones mismas de Ladaria, que dice que recuerden esto, que lo dijimos al principio. Ladaria fue el responsable del Responsum de 2021. Este Responsum que decía que la Iglesia, ahí tiene la cita exacta, la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo. Esto está un enojo grande. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Dios mío, Jehová. Espérate. Ladaria justamente tiró ese documento y Fiducia Súplica lo que hace es darle una trompada en la boca. Sí, y no hay que olvidar el contexto, Néstor. Fíjate en qué contexto sacó él el documento Responsum. Lo sacó en medio del apogeo del sínodo alemán, donde empezaron a bendecir parejas homosexuales, y en el momento en que los obispos flamencos de Bélgica sacaron ese documento de un tipo de bendiciones no litúrgicas a parejas homosexuales. No sé si recordás ese rito flamenco que sacaron para poder bendecir, y que los flamencos decían que tenían la aprobación del Papa. En ese contexto es donde Ladaria saca ese documento que va a chocar de frente contra todos estos alemanes y contra Bélgica, que, insisto, es importante, los obispos flamencos declararon que tenían la aprobación del Papa para haber aprobado ese rito de bendiciones a parejas homosexuales. Que dicho sea de paso, ese rito flamenco, cuando uno lo lee, es muy similar a Fiducia Súplica. Entonces, en ese contexto donde Ladaria va y choca de frente, ¿no? De frente saca este documento él, y ahí también traen lo que es un mito, o bueno, un mito, no sé, un rumor sobre el Papa. ¿Por qué? Porque el documento que elaboró Ladaria, el Responso de 2021, que lo elaboró él, tiene la firma del Papa, como todo documento del Dicasterio para la Fe.
O sea, Entonces el de la Daria, ay Dios. algunos Y el dicen, Papa, ajá, sí, algunos dicen que el Papa, y esto ya se viene difundiendo en varios círculos, de que el Papa no lee los documentos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y los firmó. Y esto sí se puede probar en el sentido de que eh, cuando salió el Responsum en 2021, ajá. fue criticado de forma sugerente por el mismo Francisco una semana después de haber sacado el documento. O sea, no es coincidencia para los que piensan que es coincidencia, no. Una semana después, en el siguiente Angelus, el Papa ocupó tiempo para criticar este documento. Dice, mirá, el Papa, sembrar semillas de amor, no con condenas teóricas, ¡Huepa! sino con texto de amor. Claro. Y dice que hay que evitar las pretensiones de legalismo o moralismo clerical. Esto lo dijo una semana después de que salió el documento De la del Daria. Responso, sí, del Responso 2021, donde prohibía las bendiciones a parejas, a uniones homosexuales, y en donde, o sea, ese documento era catastrófico para Sínodo Alemán, para Bélgica, para los progresistas, fue Uy, ay, ay. tomado con mucha crítica. Y los mismos círculos progresistas tomaron estas palabras de Francisco como Ujú. una crítica al cardenal Ladaria, una crítica directa. Óyeme, óyeme. Y me imagino que eso también influyó mucho en la deposición de la Daria, ¿verdad que sí? En eso no tengo conocimiento, pero no, tampoco sé cada cuántos años, no sé si cada 4 o 5 años se Ujú. cambia, pero sí se puede notar que Fernández fue elegido especialmente para hacer estos cambios, porque con la Obviamente. DARE no iba a poder, con la DARE no iba a poder, y creo, Néstor, que no sé si no se puede repetir el mismo prefecto, pero igual con la DARE no iba a poder hacer ninguno de estos cambios, eso seguro. La DARE es de la línea de Müller. Sí, lo que quiera. Entonces, dame ver si puedo tomar en consideración para toda la gente que me está escuchando. Entonces, tú estás diciendo que la Daria hizo un documento dicasterial donde decía que no se podía. De hecho, no es un documento dicasterial, pero no en el rango de fiducia, porque fiducia creo que es una, Claro. ¿en qué categoría? Declaración mayor. Es una Se declaración eligieron, mayor. sí, No es un simple responsum. claro. Entonces, lo que hace él es dar una posición que la iglesia nunca bendeciría uniones homosexuales. Y Francisco le firmó ese documento. Y luego, una semana después, criticó el documento que él firmó. Y después saldría Fiducia Supplicans, que es obviamente un documento que rechaza completamente la opinión de Responsum. Señor Tucho tomó este documento de la Daria y se lo pasó por el Arco del Triunfo, firmó otro directamente, después de haber dejado aquel documento maloliente y malogrado, y el Papa le firmó entonces este otro documento. Entonces es como una especie de inconsistencia que se dan en este sentido, o sea, un documento que niega otro y ambos firmados por el mismo Papa. Wow. Yo Bueno, creo y que, por eso es que hoy el rumor, muchos ajá, siguen hasta el día de hoy diciendo el rumor de que Francisco en realidad no lee los documentos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero en el sentido de la Daria, ahí podemos entender también cómo es que Dignitas Infinita, que salió ahora, pero que en principio es una obra de la Daria, uh-huh. corresponde al mismo pensamiento de condenar la ideología de género y de condenar activamente lo que es el progresismo, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Y de pronto al emitir este documento, lo que hacen es crear una especie de cortina de humo para tirar otro que obviamente va a contradecir a ese. Wow. Hugo Delgado, yo creo que tú tienes unas muy buenas palabras para hablar de esta condición. Eso significa entonces que tu magisterio es realmente inconsistente de principio a fin. es inconsistente de principio a fin. Y Continúa, fíjate, fíjate, fíjate esto, Néstor, cómo es que uno ya empieza a entender por qué ese documento, Dignidad Infinita, que el mismo Tucho Fernández reconoce que fue un trabajo en principio de la Daria de 5 años, condenan, o sea, no es un trabajo de Tucho, y vamos a ver que también las modificaciones que se hicieron, no, o sea, de Francisco no, tampoco responden al tema de la ideología de género, sino que vamos a ver, fíjense esto, cómo es que esta pregunta que yo la hago también, de si el documento fue modificado por Tucho Fernández. ¿Por qué? Porque en el mismo documento
Tucho Fernández habla de que hubo modificaciones. Entonces, en febrero de este año, según el agregado del cardenal, o sea, la introducción, el documento fue considerablemente modificado. Esto es lo que dice Tucho Fernández. Pero Wow. seguidamente, claro, pero seguidamente, fíjense, presten atención a esto, que seguidamente aclara que las modificaciones son en realidad agregados surgidos por la petición del Papa en octubre de 2023, quien quiso puntualizar en otro tema. O sea, no son modificaciones de Tucho Fernández, sino que las modificaciones en realidad son agregados del Papa Francisco que se especifican en la misma introducción. Dice, Entonces, estos temas... Sí. una conversación hipotética sería, Santo Padre, sí, dímelo, Tucho. Mira, voy a sacar, por el problema que hemos generado, hay que tirar una bola de humo. Ah, sí, ¿cuál bola de humo podemos tirar? Mira, yo voy a tomar ese documento de la Daria y lo voy a publicar y luego entonces vamos a ver si nos aventamos algo. Sí, 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 pero espérate, antes de tú publicar ese documento, por favor, Tuchito, modifícale y hale estas modificaciones. Ok, está bien. Sí, porque ese documento yo lo critiqué, si no va a ser un problema. Ah, no, pues está bien, vamos a hacer las modificaciones y lo anunciamos. Pero dichas modificaciones, que eso sí quiero aclarar, en realidad no son modificaciones per se, sino son agregados que le pidió el Papa, y es lo que vamos a ver ahora en las diapositivas. Son agregados de otros temas que el Papa le pidió a Tucho Fernández y que también todo este documento responde a esto que venimos diciendo de la filosofía de Francisco, de los 2 pasos adelante, uno atrás. Entonces, este vendría a ser el documento de Unidad Infinita, un paso atrás, luego de los 2 pasos adelante que dio, los últimos 2 pasos que dio en favor del progresismo. Pero fíjese esto, dice, estos temas solicitados por el Papa a Fernández son especificados en la presentación del documento teniendo como base de lo que se debía agregar, o sea, el Papa le dice, lo que hay que agregar es ciertos temas que él los puntualiza y también que se base en la encíclica Fratelli Tutti. Ahí abajo ustedes tienen la cita textual de lo que está en el documento, por si quieren sacar una foto o leerlo, en donde justamente el Papa le dice, por ejemplo, el drama de la pobreza, esto es lo que le pidió el Papa a Tucho que agregara al documento. El drama de la pobreza, la situación de los emigrantes, las violencias contra las mujeres, la trata de personas, la guerra y otros. Fíjense ustedes que lo que le pide el Papa no está ni la ideología de género, ni está lo que son las operaciones a las personas transexuales. O sea, el Papa no le pidió que hablara de la ideología de género, o sea, eso ya estaba en el documento de la Daria. O sea, eso es obra de la Daria. Y acá podemos ver, ustedes tienen en pantalla lo que es blanco. Bueno, ahí tienen las 12 disposiciones de las violaciones graves que se enumeran en el documento a la dignidad humana. Lo que está en blanco es lo que le pidió el Papa a Lucho Fernández. Claro, lo que está en blanco y ahí tienen la cita ustedes. Y también las que se basan en Fratelli Tutti, que es lo que le pidió el Papa. El Papa le pidió a Tucho Fernández que agregara esos temas y que también se basaran en la cíclica Fratelli Tutti. Lo que está en verde, entonces, es lo que no pidió el Papa y lo que no está basado en la cíclica Fratelli Tutti. Entonces, lo que está en verde, por presuposición lógica, es lo que tenía el documento original de la Daria, o sea, que era lo que la Daria quería escribir. Lo que está en verde, fíjense ustedes, que es el aborto, la eutanasia, la teoría de género y el cambio de sexo. Entonces, cuando uno ve lo que está en verde, que es lo que estaba en el documento original, porque reitero, no es lo que pidió el Papa no le pidió eso que agregara Tucho, y tampoco está basado en Fratelli Tutti. Entonces, todo lo que ven en verde es lo que estaba en el documento original del trabajo de 5 años de la Daria. Entonces, cuando vemos la lista de violaciones a la dignidad humana que fueron redactadas por pedido expreso de Francisco y las violaciones a la dignidad humana que no pidió el Papa y que tampoco se basan en la encíclica Fratelli Tutti, nos damos cuenta que el texto original del cardenal Ladaria, presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, era fuertemente de índole moral en contra de las banderas actuales del progresismo, o sea, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia, la teoría de género y el cambio de sexo. En una conferencia en mayo de 2023 dedicada al reconocimiento del Papa Pablo VI, la Daria criticó fuertemente la ideología de género. O sea, esto lo traigo a colación de que era normal para la Daria activamente criticar esto que está en la lista. Y por el contrario, ustedes no van a ver por ahí alguna charla o alguna declaración de la Daria criticando, por ejemplo, la inmigración,
la emigración o la prohibición de la emigración o la guerra. No lo van a ver criticando eso. O sea, es consistente lo que estamos viendo de la Daria escribiendo Dignitas Infinita en contra del aborto, la maternidad subrogada y la teoría de género, el cambio de sexo, con las críticas que él ha hecho públicamente. Ahí vemos en la conferencia de 2023, en mayo, en donde criticó justamente la ideología de género y la concepción, la técnica de concepción moderna, en la cual está la maternidad subrogada. Entonces, la Daria no hablaba de la guerra, no hablaba de la emigración, no hablaba de otros que están acá en la lista de Francisco. El drama de la pobreza, las violencias contra las mujeres, de la violencia digital. Lo que hablaba la Daria era activamente contra el progresismo. Entonces. Pero sí. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, en dado caso, como ellos no modificaron los puntos que la Daria había mostrado, significa que al no modificarlos, los aceptan, porque simplemente los entienden correctos y los permiten. Al permitir que estén en el documento, significa entonces que estaríamos aceptando esos puntos de la Daria, estaríamos en contra de la ideología de género y por demás, pero al mismo tiempo también estamos mejor enriqueciendo el documento de la Daria, porque estamos agregando problemas sociales que la Daria no contempló. ¿Cómo tú responderías a alguien que diga algo así? Sí, fíjense ustedes, lo respondería con esto mismo que están viendo en pantalla, que ahí lo tienen a el doctor Caponeto, que es un nacionalista católico, obviamente ultraconservador. Sí, ultraconservador, antiprotestante, pero que es un referente. Ustedes lo están viendo ahí la foto con Rabasi. O sea, el doctor Caponeto es un referente para personas como Rabasi, para personas como Iturraldi, todos estos nacionalistas católicos, obviamente que seguramente para muchos de los apologistas católicos que están acá en redes. El doctor Caponeto es una influencia tan grande como incluso el cura Membiele, que era un sacerdote que quemaba carpas, ordenaba quemar las carpas de los protestantes. O sea, era un sacerdote bastante antiprotestante y violento contra el protestantismo acá en Argentina, que ya falleció hace tiempo. Pero dentro del nacionalismo, este hombre es un referente seguido por todo el grupo de esto. Y él mismo decía, coincidían con el licenciado en filosofía Juan Carlos Monedero, que también es católico, coincidía con el doctor Caponeto en esto de tener en cuenta las acciones más que las palabras. Entonces, el Papa Francisco va a abrir esta posibilidad de Dignitas Infinita diciendo que condena la teoría de género, pero al mismo tiempo va a promover a personas que son proactivistas de la teoría de género en el magisterio o trabajando en el Vaticano con puestos, ordenándolos como lo es Zaffaroni, como lo es. Hay una activista que no recuerdo el nombre, que es una activista pro aborto y es militante pro aborto, que también la puso trabajando ahí en el Vaticano en un puesto así como Zaffaroni. Entonces, lo que va a hacer Francisco va a decir la homosexualidad es pecado, el aborto es un asesinato, está mal, pero al mismo tiempo con sus hechos, va a apoyarlos, va a promoverlos, va a promover a personas que están a favor de la ideología LGBT como Jay Martin y a personas que están a favor del aborto como el juez Zaffaroni. Entonces, lo que dicen Caponeto y Juan Carlos Monedero es esto, de que no hay que prestarle atención a las palabras, sino a las conductas y a las acciones del Papa. Entonces el Papa va a sacar este documento Dignitas Infinita, que recordemos, no fue el autor ni él ni el Tucho Fernández. Ellos fueron autor de una parte que se puede especificar, como hicimos anteriormente, acá, en donde vemos qué es del Papa, qué proviene del Papa y qué proviene del documento original de la Daria. Entonces, nos damos cuenta que el Papa no escribió eso, pero lo permitió, como decís vos, lo permitió en pos de esto de seguir esa línea de decir, pero a la vez promover lo contrario. Entonces va a decir A, pero va a promover B. Y esto es lo que advierten algunos católicos como Caponeto y como Juan Carlos Monedero, ¿no? Y luego, para el tema de algunas cuestiones también que se habla en el documento que pidió Francisco, a mí me llama la atención el vocabulario progresista que se utiliza. O sea que el documento no está libre de ideas progres. No está idea para nada. Por ejemplo,
el tema de la crisis climática, no estoy hablando del cambio climático, ¿no? Porque hay un cambio climático, pero lo que es la ideología es la crisis climática, que es lo que lleva a los postulados a que, por ejemplo, digan que hay que empezar a comer bichos, ¿no? Hay que empezar a comer cucarachas, cosas, porque el comer carne va a terminar con el mundo, con toda la humanidad, y pensando esto de que, claro, haciendo la diferenciación de lo que es el cambio climático, que sucede, pero la crisis climática como la ideología progresista que quiere acabar con el capitalismo, así a grandes rasgos, no lo estoy explicando. De hecho, yo estoy preparando un video, pronto sale, Sí. sobre los tigres que les gusta tener sexo con árboles, la ecosexualidad. Mujeres que les gusta tener relaciones sexuales, hacer el amor a un vegetal. Sí, ahí hay algo muy, muy raro, la verdad que por estos partidarios de la crisis climática, del amor, sí, una adoración, ¿no? Ya a la tierra misma. Sí. Y bueno, después también tiene la figura legal del femicidio, que es una figura que se basa justamente en la idea del patriarcado, de las ideas de Simone de Beauvoir y de otras ideólogas de género. Esto de que el feminicidio como figura legal lo que hace, por ejemplo, en mi país, no sé si será igual en todos los países, que justamente está basado en la perspectiva de género, esto de que un hombre que mata a una mujer, la mata por ser mujer. O sea, e incluso ha llegado al absurdo de que han contabilizado como femicidio un accidente de tránsito en donde el que conducía era un hombre. ¡El diablo! Sí. Esa noticia la tengo que buscar, porque cuando la vi, o sea, llegaba a ese absurdo, ¿no? Porque querían contabilizar más feminicidios para conseguir más plata del Estado, y han llegado hasta esos absurdos en donde también se basa en esta idea del patriarcado, en donde el feminicidio termina, o sea, el que comete feminicidio obtiene una pena aún mayor. Pero si una mujer mata a un niño, como ha sucedido, no hay una figura como como el homicidio de pequeño, no sé cómo decirlo, o de hombres, ¿no? Porque está el homicidio, pero el homicidio es una carátula en la cual el feminicidio es mayor aún. El infanticidio para pequeños. Claro, pero en lo que es el infanticidio no es una carátula mayor, salvo el tema de ser una relación entre madre y hijo, que la relación es un... o sea, es una figura mayor, ¿no? Ahí sí, pero el feminicidio ocurre a través de lo que es la ideología del género, ¿no? De esta idea de que el hombre, o sea, es unidireccional, solamente el hombre mata a la mujer por ser mujer, en cambio si una mujer mata a su novio, no lo mata por ser hombre, sino lo mata por celos o por cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que vienen de la ideología de género. Ese progresismo malsano y fofo. Claro y que fíjate sí. lo que dice Francisco acá, dice, la supuesta desigualdad entre hombres y mujeres en los países más desarrollados y democráticos. O sea, Francisco no critica la desigualdad que viven en los países musulmanes, en Oriente, en el hinduismo, en donde las mujeres son golpeadas, sino que para él lo que dice es que la desigualdad está en los países, o sea, más desarrollados y democráticos. Entonces, esa forma de Francisco de no querer criticar los países islámicos, ahí sí me parece un poco hipócrita, porque justamente la desigualdad realmente está en los países musulmanes y también en países como el hinduismo, en donde a la mujer realmente se la maltrata por la cosmovisión que tiene el Corán, ¿no? El Corán donde se habla de todo esto, de los hadiths, y Francisco no ataca eso, ataca a los países de Occidente en donde él dice que hay desigualdad, y eso también se basa también en la idea de que el hombre por el mismo puesto cobra menos que la mujer, y él lo trata ahí en el documento. Y esto es interesante, Néstor, porque la perspectiva de género, ustedes ven que el documento de Dignitas Infinita menciona la teoría de género, pero se refiere a la perspectiva de género. La perspectiva de género no solo abarca la autopercepción de género, condenada como teoría de género en el documento, sino en la idea del género como construcción social del patriarcado para oprimir, entre otros, a las mujeres y a toda minoría también sexual, ¿no? Entonces, la perspectiva de género no solamente abarca el tema de lo que es los diferentes géneros, o que uno se puede autopercibir de otra manera de la cual uno tiene el sexo, ¿no? Sino que también abarca el tema del patriarcado. O sea,
cualquiera ideólogas de estas, de la feminista que comenzaron con toda esta teoría de género, abarca esto, ¿no? Lo principal es el género como construcción social, no solamente de los homosexuales, de los lesbianas, transexuales, sino de las mujeres. Entonces, el documento tiene esa contradicción de condenar la teoría de género, que como dijimos, eso fue un apartado de la Daria más que de Francisco, y al mismo tiempo Francisco apoyando o condonando estos apartados que responden a la ideología de género y que se defiende justamente en la ideología de género. Y lo último es, también trata lo que hace es una romantización de la inmigración libre, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en Europa, las puertas abiertas, en donde cada vez hay más musulmanes islamizando Europa, donde cada vez algunos piensan que en algunos países dentro de 10 años ya van a haber más musulmanes que cristianos. Entonces, una inmigración que tiene las puertas abiertas, en donde Francisco la romantiza, y también a mí me parece hipócrita porque él, como monarca de Estado, como jefe de Estado, él mismo podría abrirle las puertas a todos estos musulmanes en el Vaticano, y no lo va a hacer ni lo hace. Entonces, esa creo que es un punto también que me parece hipócrita y que lamentablemente el progresismo de a poco está destruyendo partes de Europa con las puertas abiertas a esta inmigración indiscriminada, ¿no? Sí, mandando en casa ajena. Eso es lo que hace. Claro. Y dice Gabriel Saab que necesitamos otra cruzada, porque no sé si vos que por cierto, hay una apologista que quería ser cruzado. Mira, no sabe lo que tenía que haber pasado para ser cruzado. No, claro, después de este live, por cierto, vamos a tener acá, el changarrito sigue abierto, porque vamos a tener a Gabo aquí hablando y también vamos a tener a Leonardo Mendoza, los dos juntos. Vamos a estar hablando sobre Plasencia. Así que yo creo que va a ser bien interesante, pero continúa, que esto está poniéndose bueno. Excelente. Y bueno, entonces tenemos acá a Víctor Fernández, en donde algunos, al ver este documento presentado por Víctor Fernández, que fue el que se puso, ¿no?, la casaca y salió a dar una conferencia de prensa después de tanto tiempo. Víctor Fernández, algunos toman este documento como un paso atrás en el progresismo aplicado en los últimos tiempos por Francisco. Incluso el cardenal Fernández utilizó parte del tiempo en la conferencia de prensa de presentación de Dignitas Infinita para defender el anterior documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sí, entre otras cosas, Néstor dijo que el documento anterior tiene 7.000 millones de visitas, o sea, en la web del Vaticano. Viste que ellos publican el documento en la web oficial del Vaticano, sí, y ellos pueden ver cuál es el tráfico, el número de personas que han consultado. Bueno, yo en particular lo he consultado 9, 10 veces en su tiempo. Entonces, lo que dice él es que hubo 7.000 millones de visitas en ese documento y que espera que este nuevo documento tenga la misma repercusión. Entonces, algunos... espérate. Que me surge entonces algo a mí. Cuidado, si este documento ha sido colocado a la par del fiducia para ver qué cantidad de visitas genera, con el fin de mostrar, miren, nosotros hemos consultado poniendo este documento ante el público. Este tiene 7.000 millones de visitas, el fiducia súplica. Este, que pareciera más conservador, no tiene tantas. Y por ende, nosotros llegamos a la conclusión de que estamos siguiendo el buen camino, el camino de la sinodalidad, porque la gente quiere esto. La gente quiere fiducia, la gente no quiere el conservadurismo de la Daria. Sí, sin duda que eso lo van a estudiar. No sé si Fernández o alguno que esté por debajo de él, pero seguro que va a haber algún pero mira es interesante, porque todo el mundo habla de fiducia, pero casi nadie habla del dignitas, ni siquiera los mismos que atacan el fiducia. Claro. Pasa que los que critican fiducia también tienen la desconfianza, ¿no?, única de que no le creen a este magisterio, y a su vez están los que están confundidos porque piensan, bueno, esto realmente es un paso atrás en la Iglesia Católica Romana y lo ven como algo bueno. Claro. Entonces, algunos piensan que con Dignitas Infinitas se busca apaciguar la tormenta generada por las bendiciones a parejas homosexuales y las numerosas conferencias episcopales que se negaron a fiducia súplica. Esto ya lo había mostrado, pero yo creo que la respuesta más importante es esta filosofía que tiene Francisco de los dos pasos adelante, uno atrás.
Sí. Y esto lo ha él a través de su pontificado, lo ha declarado en varias oportunidades, ¿no? Esta frase, 2 pasos adelante, 1 para atrás. 2 adelante, 1 para atrás. La realidad nos enseña eso, dijo Francisco en la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Bangladesh en 2017. En estas palabras de Francisco podemos encontrar una filosofía que parece ser aplicada en distintos contextos, una frase muy repetida por él que puede explicar cómo procede en la vida para generar cambios. Esto también lo sostiene el vaticanista Marco Politi. Fíjense esto es lo que dice Marcos Politi, un vaticanista. Dice, Francisco da 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, refiriéndose a los esfuerzos del Papa a favor de las reformas internas, así como de las aperturas doctrinales. O sea, no estamos hablando de algo actitudinal hacia cuestiones solamente meramente filosóficas, sino que lo que dice este vaticanista católico Politi, o sea, no lo digo yo, lo que dice es que Francisco da 2 pasos adelante, 1 paso atrás, para lograr esos cambios doctrinales. O sea, no estamos hablando solamente de cuestiones que no son doctrinales, sino lo que dice este vaticanista es que Francisco utiliza esta filosofía para poder realizar los cambios que él espera hacer. Entonces, la misma frase fue utilizada por el Papa en otro momento álgido cuando firmó el acuerdo del Estado con el Estado Comunista de China en 2018. Hemos dado 2 pasos adelante, luego 1 atrás. Y este proceder de Francisco fue advertido por el medio conservador Info Vaticana en el artículo. El Papa Francisco, 2 pasos adelante y 1 atrás, preguntando, ¿no? Guerra abierta en la diócesis romana. Entonces, lo que parece ser de Francisco, para dar la conclusión a este documento de Dignitas Infinita, es que este documento pareciera ser ese paso atrás. Luego de los 2 pasos adelante, ¿cuáles fueron? El documento de la respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe al Monseñor Negri sobre los bautismos trans. Ese fue el primero, creo que fue en octubre, no me acuerdo. Y el segundo paso vendría a ser fiducia súplica. Ahí tenemos los 2 pasos adelante. 2 pasos adelante con los bautismos principales, fiducia súplica, y Dignitas Infinita vendría a ser ese paso atrás, supuesto paso atrás. Pero ¿qué pasa? Viene el problema. Ya entiendo. Ahora vienen, ¿qué vendría en la filosofía? Los 2 pasos adelante. 2 pasos adelante. Vienen 2 documentos más comprometedores, más incómodos, peores que fiducia. Eso es lo que podría. Tenemos el sino de la sinodalidad a fines de año, el último encuentro, y va a salir a través de eso el documento final. Que bueno, ahí sería una sorpresa, ¿no? Lo que salga de ahí. Entonces sería un paso que valga por 2, entonces. Puede ser, sí. A menos que en el ínterin salga algo, ¿verdad? Salga otro documento. Ahí nos sorprende, porque viste que la verdad que el momento... Aunque tal vez el paso que vayan a dar sería que nombren a James Martin Cardenal. Sí, ahí los católicos conservadores no sé qué van a hacer ahí. Se volverán los febristas. Ay, qué duro. Óyeme, esto está buenísimo, esta información que tú has dado. Buenísima información, como siempre que tú te avientas, amado hermano. Sí, y también agregar esto, Néstor, que también está pendiente el posible cambio del catecismo. O sea, también puede ser ese uno de los pasos, los próximos 2 pasos adelante para hacer el cambio. Como dijo Politi, ¿no? Que la filosofía esta de 2 pasos adelante, 1 atrás, que tiene Francisco, no solamente es algo así como un dicho, sino que lo utiliza para hacer cambios doctrinales. O sea, algo que realmente es de peso para la Iglesia Católica Romana. Mira, y déjame hacer esta observación. Por ejemplo, ahora estoy chequeando el chat. Generalmente cuando nosotros hacemos videos como estos, siempre hay muchos católicos que opinan mucho en contra, ¿sabes? Atacando sobre todo los análisis que se realizan en ese sentido. Pero hoy estoy sorprendido. Hoy solamente creo que he visto uno solo, que es nuestro buen Gilberto, pero ha hecho preguntas que no tienen nada que ver con el tema. O sea, preguntas de esas que lo único que sirven es para tratar de crear pistas falsas con el fin de que no se siga la temática que se está desarrollando acá. Como si quisiese ignorar adrede lo que se está hablando, un problema enorme que tienen en su iglesia, barriéndolo bajo la alfombra, ignorando el elefante en la habitación, enfocándose en una temática que nada tiene que ver. Entonces he visto que hay mucho silencio respecto a esto,
en los canales católicos romanos. O sea, ellos mismos se están dando cuenta quizás de que este documento de Dignitas Infinita es una tremenda, tremenda, tremenda cortina de humo. Así, así es, y por eso no se le ha dado tanta importancia y por eso también ha traído tanta confusión. Y yo creo que esa es lo principal, ¿no? La confusión que ha traído en aquellos católicos que son críticos de Fidiosa Súplica, que son críticos de Francisco, y es lo que ha hecho Francisco en todos estos años que ha sido el Papa de la Iglesia Romana, es traer la confusión, traer un tipo de relativismo, traer declaraciones ambiguas, y es por eso que personas como el doctor Caponeto y también Juan Carlos Monedero han advertido esto, que no hay que hacerle caso a lo que dice, sino a lo que hace. Entonces, esa es una realidad que está presente, que sí puede estar presente en todos los pasos del Papa Francisco, y asimismo de hablar de Tucho Fernández, que creo que es el que va a hacer esos cambios que quiere Francisco y que no pudo hacer no hubiese podido hacer ni con la Daria y mucho menos con Müller, que Müller hoy es el mayor opositor y que en su momento fue puesto por Benedicto, nada más ni nada menos que Benedicto, y que luego Francisco lo tuvo por varios años y hasta el cambio, hasta su predecesor, hasta su sucesor, que fue la Daria. Así que bueno, para hacer una conclusión, esto, ¿no? De que el documento Dignitas Infinitas no fue hecho por Tucho Fernández y tampoco es completamente hecho por Francisco, o sea, no fue iniciativa de Francisco, sino fue iniciativa de Cardenal Ladaria, un hombre conservador que ha criticado fuertemente la ideología de género, la subrogación de vientre, y que eso lo ha demostrado a través de conferencias de prensa que él ha dado, y al mismo tiempo este hombre, Ladaria, ha sido un activista en contra de eso y fue el que escribió el documento de Dignitas Infinita, y que luego Francisco con Tucho Fernández le pidió a este último que haga unos agregados que no son modificaciones sino son agregados al documento, en donde se pueden discriminar los agregados que pidió Francisco y cuáles son aquellos que quedaron del documento original de la Daria, en donde vemos que en realidad la crítica a la ideología de género no es de Francisco, sino que ya provenía del documento original de la Daria, y que Francisco agregó algunas cuestiones filo progresistas, ¿no? Esto de la inmigración libre, de la crisis climática, también de la violencia en las redes. La inmigración, etcétera. Sí. Claro, algunas cosas obviamente que vamos a estar de acuerdo con la violencia contra las mujeres. Uno está de acuerdo con la violencia contra todo el mundo, o sea, no está en contra de la violencia contra todo el mundo. Pero bueno, ahí puntualiza Francisco la violencia contra las mujeres como un filo progresismo del patriarcado, ¿viste? Claro, no vamos a ese discurso rancio feminista que trata de crear fantasmas donde no hay, pero sí estamos en contra de la violencia contra el ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, etcétera. Hemos llegado a la recta final. Me gustaría que tú puedas dar unas palabras de reflexión final antes de nosotros ir cerrando. Bueno, para los católicos que vean este video o que lo estén viendo ahora mismo, que obviamente todo esto que sucede del magisterio una vez más demuestra, ¿no?, cómo es que el magisterio cambiante, el magisterio que se contradice y que volvemos a lo mismo siempre, ¿no? Las escrituras como las únicas infalibles, que el catolicismo romano va a decir que las escrituras son inerrantes, que eso es algo que ellos piensan que el magisterio es infalible, pero que las escrituras son inerrantes, pero ellos mismos están viendo hoy en día cómo es que esta confusión que están viviendo, y creo que es la palabra, ¿no? La confusión. Confusión es lo que vive el católico hoy en día, y que el otro día también publiqué esto de lo que vos venías diciendo, Néstor, de la orfandad que sienten muchos católicos, que lo estoy viendo mucho en redes, en donde católicos declaran, ¿no? Se abren el corazón y dice, me siento huérfano, o la orfandad que se vive en el catolicismo ahora es horrible. Incluso yo había publicado 2 casos de 2 personas que decían esto también, aparte de lo que vos habías publicado también, Néstor. O sea, se está viendo, ¿no?, generalizado en algunos de estos católicos que se sienten huérfanos supuestamente en la iglesia que ellos defienden, la única iglesia, la iglesia, y encima teniendo a María como, viste, como dicen, que María es la madre de todos, y aún así se sienten huérfanos. Y bueno, entonces abrir los ojos en este sentido de que por lo menos sepan de que realmente el magisterio
está demostrando una vez más esto y se está reivindicando esto de que las escrituras como únicas infalibles, ¿no? No que no desconocemos la tradición, sino que vemos que las únicas infalibles son las escrituras y lo estamos viendo hoy en día y bueno, he visto a los hermanos también a poder hacerle notar esto a los católicos que conocen con amor, ¿no? Y con respeto y bueno, también siendo firmes en esto de que la Iglesia Católica Romana está cayendo en esto de la Agenda 2030, en el progresismo, y que no hay marcha atrás.